Un saludo muy especial a las lideresas, líderes de la población firmante de los acuerdos de paz que integran los AETCR. Algún día me comentarán quién se inventó ese nombre. Tengo que hacer una colección de este tipo de nombres tecnocráticos, hoy conocidos por la comunidad en general como espacios territoriales de capacitación y reincorporación. El representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, gobernador del departamento de Meta, aquí presente, Juan Guillermo Zuluaga, presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño Echeverry, integrantes del Consejo Político de este partido, a la lideresa del antiguo espacio territorial AETCR, Yulis Escabana. ¿Cómo es? Cabana, Inés. ¿Cabana de dónde es? Yulis. Señoras y señores embajadores, jefes de misiones diplomáticas acreditadas aquí en Colombia, funcionarios del Gobierno Nacional presentes, congresistas de la República que nos acompañan, representantes de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final CECIBI, el alcalde de Mesetas, me dijeron, ¿dónde está el alcalde? Hola alcalde, ¿cómo estamos? Bien. Funcionarios del Gabinete Departamental y Municipal, mandos regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional también aquí presentes. Esta es la primera vez que yo vengo a un espacio de estos, desde que se configuraron. Y obviamente como presidente, la primera vez también. Desde que hicimos la campaña electoral, incluso analizado obviamente el tema de la paz, de la guerra en Colombia. Indudablemente partimos de una crítica, básicamente el gobierno de Duque, porque considero que realmente hizo un sabotaje del proceso de paz de Santos. Y las consecuencias las estamos viendo ahora. Los acuerdos de paz en realidad no se han cumplido. Y este es un punto de partida, digamos, para la discusión que ustedes ya de manera vivencial, cotidiana, experimentan. Los acuerdos de paz no se han cumplido en ninguno de sus puntos, en realidad. El primer punto, que tiene que ver mucho con la situación aquí presente, es el de la reforma agraria. Ustedes acordaron entre el gobierno de ese entonces, el Estado, porque el gobierno representa al Estado, es un acuerdo del Estado colombiano, y las entonces FARC acordaron hacer una reforma agraria que consistía en 3 millones de hectáreas de tierra que tenían que cambiar de dueño para beneficiar a la población campesina. Es un cambio de tenencia de la tierra. Y 7 millones de hectáreas que se titulan. La diferencia es que estas no cambian de dueño, ya tienen dueño, sean campesinos pequeños, sean comunidades indígenas, sean consejos comunitarios afros, etcétera. Las mediciones de lo alcanzado hasta este momento en ese primer punto son casi nulas, sin contar los meses de este gobierno cuando recibimos el balance de las 3 millones de hectáreas, no se habían entregado sino 17.000 hectáreas. Y eso significa nada en la práctica. Al contrario, lo que hemos observado de lo que pasó, de lo que aconteció, es que la institucionalidad misma del gobierno, del Estado, para implementar los acuerdos de paz es mínima. Una serie de oficinas, aquí presentes están los encargados ahora de esas oficinas
en la presidencia sin presupuesto. Prácticamente unos cargos y no más. Unos cargos que no tienen en sí mismo la capacidad de resolver los aspectos complejos y voluminosos que están no solamente en el artículo 1, sino en todos los puntos del acuerdo de paz. Hay una distancia enorme entre los objetivos del acuerdo y la institucionalidad que quedó para implementar esos acuerdos. Y por allí ya comienza el desastre, porque no hay un Estado para implementar los acuerdos de paz. Eso se nota en los hechos, en la práctica. Por ejemplo, aquí se requieren 1.400 hectáreas fértiles. De las 3 millones que habla el acuerdo en su punto 1 para el conjunto del campesinado, aquí si quisiéramos solucionar aspectos económicos para esta ETCR se necesitan 1.400 hectáreas. Han pasado ¿cuántos años? Y no están las 1.400 hectáreas. Si no están aquí 1.400 hectáreas, ¿cómo el Estado va a cumplir el acuerdo con 3 millones de hectáreas? Alguien está mintiendo. Y creo que la mentira se deposita en los escenarios de las instituciones estatales. Y no hay nada peor para la paz que un Estado que mienta. La historia misma de las FARC es la historia de un Estado que mintió en su momento y originó pues toda la historia contemporánea que no es del caso recordar, pero que ha dejado una estela de muertos de parte y parte, cuyo listado tendrá que construirse, incluso para recordar a quienes murieron en estas guerras de décadas, que iniciaron por una mentira del Estado. Ahora no podemos hacer que se repita como en un ciclo permanente, que cada vez se vuelve más, es un sifón de la patria, se repita el ciclo de la mentira. Quizás la victoria electoral del año pasado pueda ser, ojalá, el inicio de un Estado que diga la verdad, de un Estado que se comprometa y de un Estado que cumpla con lo que se comprometió. Por tanto, el compromiso no debe ser simplemente literatura, retórica, páginas que se firman a la loca y tolondra para resolver determinado conflicto social o determinado conflicto político o determinado conflicto militar. La palabra del Estado es una palabra empeñada que tiene que cumplirse. Y en esa medida, cuando uno entra, digamos, en el terreno de cómo logramos en el tiempo que se estipuló entregarle al campesinado 3 millones de hectáreas fértiles, nos vamos encontrando con una parte de la sociedad, con una parte de la política y con una parte sustancial del Estado que no quiere hacer eso. La pregunta que uno se hace, entonces, ¿para qué firmaron? ¿Por qué el Estado comprometió una firma si no iba a cumplir con los mecanismos que tenían que adecuarse para que 3 millones de hectáreas pasaran de unas manos que hoy son muy poderosas, muy poco productivas, en zonas muy diferentes a esta, en donde están las tierras fértiles y donde ya no hay campesinos porque fueron desplazados por la violencia misma predeterminadamente? Bueno, si vamos a cumplir con 3 millones de hectáreas, entonces podemos cumplir aquí con 10.000 hectáreas para todas las personas y familias que están en este tipo de espacios, en un tránsito que hoy muchas de esas familias no saben hacia dónde. Estas son zonas de tránsito, ¿hacia dónde? ¿Hacia la muerte? ¿Hacia el rearme? ¿Hacia la posibilidad de una prosperidad? No solo pensada en términos individuales, sino en términos nacionales, en términos comunales, en términos colectivos. Pues yo le voy a apostar a lo segundo,
espero no fracasar. Y esto de lo segundo, y es que pueda haber un tránsito en realidad hacia un país en paz. Comienza por hacernos una crítica, que no es de ustedes, es de nosotros los que hacemos parte del Estado. ¿Por qué estas zonas que fueron desalojadas de manera militar por las FARC, no de manera humana, sino de manera militar, hoy tienen otros actores militares ilegales? ¿Dónde se escribió que las zonas de las antiguas FARC tradicionales, durante décadas controladas incluso por ellas, tenían que pasar a otros actores armados ilegales? ¿Por qué? Eso es una derrota del Estado lo que ha pasado aquí. El que ustedes tengan miedo de que un grupo armado esté planificando la salida de ustedes mismos, el desplazamiento de ustedes mismos o el asesinato de ustedes mismos y sus familias, no es una derrota de ustedes, es una derrota del Estado colombiano. Esto que pasa aquí está pasando allá en los llanos del Yarí, está pasando en el Putumayo, está pasando en el Cauca, está pasando en el norte de Santander, que hoy se llenó de luto, está pasando en el Chocó, está pasando en el nordeste antioqueño, etcétera. No es la derrota de las FARC, de la que tanto se ufanaban antes, es la derrota del Estado hoy. En esa guerra entre FARC y Estado resulta que ha sido derrotado el Estado, y no por la FARC, sino por su incapacidad de controlar el territorio. Entonces estamos llenos de grupos armados. Hoy la prensa, poco amiga de este gobierno, nos deshace tratándonos de responsables de una violencia que no creamos. Es que la destrucción, el incumplimiento de este proceso de paz llenó el territorio de nuevo de actores de la violencia, de economías ilegales y por tanto de fusiles, porque los fusiles se compran con los dineros de las economías ilegales. Fusiles ilegales, amenazando a la población en general, a la población en general. Ustedes parte de esa población civil. Y entonces, ¿qué nos corresponde hacer si ese es el resultado al día de lo que aconteció desde la firma del acuerdo de paz? ¿Qué nos corresponde hacer? Indudablemente cumplir los acuerdos. Y los acuerdos tienen una parte civil, llamémosla así, social, pero el Estado que firma esos acuerdos también tiene un compromiso militar. Ya ustedes no son militares. Yo no era militar, ahora soy el comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia. La política me volvió a un asunto que había dejado hace tiempos. Nos corresponde a nosotros unos compromisos. Los sociales tienen que ver con hacer una reforma agraria. En el tiempo que me corresponde, en la magnitud de ese tiempo, nosotros tenemos que hacer una reforma agraria. Parte de los problemas que ustedes han tenido tienen que ver con que se llenó el gobierno de tantas resoluciones de diferentes ministerios que no es posible entregarle un marrano a uno de ustedes, a una de sus familias, una vaca. No es posible autoconstruir una casa cuando la mayoría del pueblo campesino ha autoconstruido sus casas. No es posible tener un pedazo de tierra fértil, porque que la CAR, que el no sé qué, que el sí sé cuándo, que el permiso de allá, que el permiso de aquí, que el juez, que el abogado, que no sé qué. Total es que ustedes están encerrados aquí, sin poder cumplirse después de 6 años los acuerdos pactados. El mismo gobierno fue construyendo su propia trampa, yo creo que de manera premeditada, para no cumplir los acuerdos.
el primer compromiso de este presidente es quitar todo ese enredo lleno de púas, de cercos jurídicos, para precisamente agilizar los acuerdos. Aquí se necesitan 1.400 hectáreas fértiles. Este suelo no es fértil. Se podría volver fértil en un tiempo, con inversiones. No es que salgamos corriendo del frente no sé qué, no sé el nombre, autodenominado Estado Mayor Central. No, es que esta tierra no es fértil y hay que tener tierra fértil para sustentar a las familias. El compromiso es entonces 1.400 hectáreas de tierra fértil usando la ley que corresponde. Es la ley 160 de 1994. A usar la ley no hay que tenerle miedo. Y en esa medida los funcionarios aquí presentes de las oficinas lo que tienen es que mover la ley. La plata está, no es que no tengamos el dinero para ello. La voluntad de nosotros está. Menos abogados, menos miedos, más acción. La próxima reunión conmigo, pronto. Ojalá sea en esos terrenos donde se pueda cultivar la alimentación del pueblo colombiano. Un segundo aspecto es la garantía de la vida. La garantía de la vida que se ha puesto tan en duda en todo el territorio colombiano. La garantía de la vida tiene que ver, y esa también es una responsabilidad del Estado, con que nosotros controlamos el territorio. No lo controla el EMC, no lo controlan ustedes que están desarmados, no lo va a controlar ninguna otra organización ilegal. El territorio, no el ETCR, que es diferente. El territorio donde viven miles de campesinos por aquí, de aquí para arriba, de aquí para abajo. Ese territorio debe ser controlado por el Estado. No es que si el ETCR tiene 100 personas, entonces hay 10 policías cuidando a los del ETCR. Esa no es la concepción. La concepción es que la fuerza pública cuida el territorio donde habitan miles y miles de familias campesinas para que puedan tener garantías de sus libertades, de sus derechos y de su existencia. Hemos aprendido en el nordeste antioqueño, en el norte de Antioquia, copar un territorio y quitárselo a una organización ilegal. Allá se asentaron no sé desde cuántos años. Dicen que son disidentes de los paramilitares, tienen economías ilegales, pretendieron controlar carreteras, ríos y a la población. Nosotros le quitamos el territorio. Hemos descubierto que ciertas entidades del Estado que deberían investigarlos, pues al final terminaban de aliados, no como entidades, sino como personas. Pues así como no va a perder el Estado los territorios. Pero la fuerza pública ha sido capaz de recuperarlo. No es el fusil el que garantiza el control territorial. Comienza por el fusil el control territorial. Pero el control territorial al final es una sociedad dueña del territorio. Es una sociedad que decide qué se hace en el territorio, qué se cultiva, si se deja destruir los cultivos o no, si se deja destruir los ríos o no, si se construyen las escuelas, los hospitales, la vida en común, la prosperidad en ese territorio. Aquí en este territorio tiene que pasar lo mismo. Y allá en el litoral nariñense y caucano,
y allá en la frontera con Venezuela, en el Catatumbo. El Estado colombiano debe controlar el territorio colombiano para que haya paz y justicia social, para que haya democracia. Entonces aquí no es que nos retiramos, no es que entonces los que cogen algún nombre para dominar una economía ilegal y necesitan unos cruces y unos caminos para que esa economía ilegal se desarrolle en contra de la sociedad colombiana, no es que se lo dejamos. Aquí se va la ETCR, pero se queda el Ejército de Colombia, la Policía de Colombia y el Estado de Colombia. Por miles, no por 10. Y no se queda para atacar la población campesina como antaño, para hacer una alianza con la población campesina. Y esa alianza consiste en que yo te ayudo y el gobierno te hace prosperar. En que el aliado del campesinado es el gobierno, no su enemigo. Que el campesinado es la base de la nación. Lo decía bien una filósofa judía que casi mata a Hitler, entre otras cosas. Austriaca era ella, Hannah Arendt. Decía, la nación no puede existir sino cuando el campesinado toma la bandera nacional. Y el campesinado toma la bandera nacional cuando se le reconoce, cuando se le hace sujeto de derechos, cuando se le permite que él y su familia puedan prosperar, puedan cultivar, puedan crecer, puedan tener sus hijos en una universidad, puedan lograr que su hija sea una científica o que su hijo sea un general o un presidente de la República, porque campesinado es la base de la nación. Y por tanto, si un gobierno quiere realmente construir paz, tiene que haber una alianza entre el gobierno y el campesinado. Y esa alianza comienza por garantizarle a cualquiera de los integrantes del campesinado de Colombia, piense como quiera pensar, actúe en su libertad, se le garanticen sus derechos fundamentales. Aquí queremos una fuerza pública al servicio del campesinado de Colombia. Y esa va a ser mi promesa y mi garantía. El ETCR tendrá sus tierras, podrá como ciudadanos y ciudadanas que firmaron la paz prosperar, ojalá en colectivo. Tendrán las opiniones políticas que quieran, a favor o en contra, como cualquier ciudadano pueda tenerlos. Deben tener el privilegio, hoy en Colombia es así un privilegio, de ver crecer a los niños, a sus hijos, a sus hijas. Esa es la paz al final, que los hijos y las hijas de quienes pelearon entre sí, hoy se junten para jugar un partido de fútbol o para ir al colegio juntos y aprender del álgebra o de las matemáticas o hacer una poesía o una obra de teatro. El día en que todos esos niños y niñas, herederos de estas guerras y de estas violencias, puedan juntarse y mirarse a los ojos y quererse, como todos los niños lo hacen, y jugar entre sí, ese día podremos decir que se construyó la paz de Colombia. Y en esa medida lo vamos a lograr. Entonces hay unas tareas para la fuerza pública, de las cuales hablaremos después. Quiero un encuentro con la comunidad de la región para ver cómo logramos que estas regiones del Piedemonte se puedan volver regiones prósperas, que lo pueden, todos lo sabemos. Cómo logramos que el gobierno le dé la mano al campesinado. ¿Y cómo logramos que todos los que han hecho la paz y los que quieran hacer la paz, porque tenemos la puerta abierta para ello, que no confundan que si abrimos las puertas de la paz no es porque somos flojos, no es porque nos asustamos, que no confundan, sino que queremos ahorrarle a la sociedad colombiana muertos, muertos de allá, muertos de acá. Queremos que ese camino se cierre, pero no por cobardía,
sino porque queremos firmemente que este país puede tener una segunda oportunidad, como dijese García Márquez, pero al revés de él. Él decía en su libro, no habrá una segunda oportunidad para la descendencia de los aurelianos. Yo sí creo, a mí me llamaban Aureliano, entre otros. Yo sí creo que va a haber una segunda oportunidad para quienes aquí hemos luchado, indudablemente, pero también hemos sido lo suficientemente valientes, hombres y mujeres, para decirle a este país que no vale la pena matarnos entre nosotros, que vale la pena construir la paz. Entonces aquí dijeron 3 meses, vamos a ver si es cierto. El lunes se tienen que reunir los funcionarios del sector. Danilo, vamos a separar las tareas, ojo, porque nos estamos colapsando. Hay unas tareas para construir la paz de ahora en adelante con los grupos que aún subsisten. Y hay que tener unas tareas para implementar la paz ya hecha. Son 2 tareas diferentes. Por tanto, habrá que separar funciones. Vamos a poner una persona encargada en lo segundo, que es la implementación de todo el proceso de paz con la FARC Antigua. Vamos a transformar el gabinete, lo dijimos en un consejo de ministros hace ya más de un mes, en un gabinete de paz. No se puede con las oficinas aquí presentes implementar el acuerdo, eso es mentira. Es todo el gobierno el que tiene que implementar el acuerdo, y en esa medida todo el gabinete de mi gobierno se transforma en un gabinete de paz. El lunes los funcionarios aquí presentes me van a presentar los caminos para volver rápido las decisiones y los procesos. Hay que derogar resoluciones, hay que derogar artículos de muchas resoluciones, hay que lograr un camino limpio y expedito para que el acuerdo de paz se pueda cumplir en su dimensión social y global y en su dimensión individual para los excombatientes y firmantes de la paz. El lunes tomaremos las últimas decisiones y espero, ojalá, ustedes dicen que 3 meses, le voy a poner 1 mes y medio, Laura. Entonces, 1 mes y medio para ir a hacer esta misma reunión, pero en la tierra en donde se va a cultivar la paz y la prosperidad de las personas aquí presentes. Bueno, gracias, muy amables.